uno empieza a hablar entonces de esa otra Venezuela, de esa Venezuela invisibilizada, es una Venezuela donde tratemos, ¿verdad?, de alguna forma de acercar las grandes ciudades a los pequeños centros, de evitar las destrucciones como las que han ocurrido en la costa venezolana, particularmente en Vargas, donde los modelos de ciudades como formas de asentamiento no tiene que ser el desastre de Caracas, desastre que tan solo lo salva de alguna manera la visión que tuvieron hace ya 52 años de conservar la montaña, una montaña que se convierte, si se quiere, en observadora de lo que nosotros hacemos todos los días y tratando de esperar cuándo se le da un vuelco a esta ciudad que pudo haber sido mejor y que seguramente podrá todavía ser mejor si somos capaces de innovar, si somos capaces de cambiar, si somos capaces de deslastrarnos del pasado. Cuando entonces uno empieza a hablar de la otra Venezuela, tiene que ver, por supuesto, los grandes espacios agrícolas que tiene Venezuela, grandes espacios que nos da un país en buena medida todavía despoblado, con una capacidad de soporte importante, con unos recursos biológicos de todo tipo, mamíferos, reptiles ictícolas, ¿no? Que Venezuela hay que recordar que si algo tiene como principal patrimonio para ubicarse dentro de los países más biodiversos del mundo es fundamentalmente por su riqueza en tanto ictiológica, en cuanto a peces, ¿verdad? Que nos convierte en uno de los principales países del mundo. Y frente a eso, frente a esa otra Venezuela, se abre la posibilidad de unos espacios intermedios frente al Amazonas, que debe ser para las generaciones futuras, y frente a la costa, que todavía desconozco. Hay una Venezuela intermedia, una Venezuela que siempre ha estado como aparejada, tratando de avanzar en sintonía con el norte, pero siempre ha quedado relegada, que es la Venezuela llanera, de los grandes espacios llaneros, grandes espacios que tendrían las posibilidades de tratar de ensayar un nuevo tipo de desarrollo. Y de hecho, aquí en el CENAM hicimos, uno de los últimos estudios que hicimos para el gobierno nacional fue el plan de desarrollo integral del eje norte llanero. Un eje que se extiende desde el occidente, desde las montañas andinas y termina en el delta, con un potencial importante en cuanto a humedales. Es una palabra clave que nosotros tenemos que tener. Los llanos se convierten en uno de los humedales más grandes del mundo. Son alrededor de unos 300.000 kilómetros cuadrados que tan solo estaría superado por los espacios de llaneros y por los llaneros húmedos del sur de América y por los humedales amazónicos. Pero los llanos se convierten en uno de los grandes humedales, donde hay una gran riqueza de vegetación, donde hay una gran riqueza de posibilidades, una gran riqueza de opciones para un porvenir distinto, un porvenir basado más en los elementos biológicos. Cuenta con una superficie originalmente de 116.000 kilómetros cuadrados, con una lluvia de alrededor de unos 1.500 milímetros de precipitación año, frente a los 800 milímetros que llueve en la costa norte venezolana y frente a los 3.000 que llueve en el Amazonas, 1.500, estamos ahí en una situación intermedia. Tiene una gran reserva de agua subterránea. Nosotros tenemos en los estados Apure, en el estado de Barinas, nuestros grandes depósitos de agua subterránea que a lo mejor no tienen la extensión del acuífero Guaraní, que es el mayor acuífero del mundo, pero el acuífero Guaraní tiene que soportar o tiene que ser pensado para darle agua a 4 o 5 países. Nosotros tenemos unos llanos menos extensos que el acuífero Guaraní, pero con la necesidad de darnos agua a los venezolanos fundamentalmente y particularmente a los venezolanos que se ubicarían en el sur.
Tiene una biodiversidad no de la más importante del país, pero tiene una diversidad media. Tiene cuenca petrolífera, hablamos de la diversidad de opciones. Tiene una población estimada para el censo del 2001 de 3.639.000 personas, abarca 99 municipios del territorio nacional. Eso quiere decir que aproximadamente un 27, un 30% de los municipios están allí. Tiene un promedio nacional de densidad muy por debajo de la media, nada más de 22.4 habitantes por kilómetro. Tiene una demanda de agua y un consumo de electricidad muy por debajo de lo que actualmente es el consumo en el norte del país. A pesar de tener una diversidad media, la incorporación de los espacios andinos le da un valor muy particular y una relevancia. No se extiende, por supuesto, no es el espacio más extendido, es el espacio quizás menos extendido dentro del eje. Nuestros grandes espacios lo está constituido por los llanos occidentales y por los llanos orientales, pero también tenemos el delta, ¿verdad?, que desde el punto de vista de la biodiversidad tiene unas especies que son de alto valor para la ciencia, de alto valor para el conocimiento, de alto valor para el estudio. Y dentro de esas áreas que nosotros estudiamos, hicimos el cálculo de su huella ecológica y nos da que la mayoría, que eran pocos los municipios no sostenibles, son lo que ustedes ven aquí en este color ocre, marrón. Hay una proporción de moderado a medianamente sostenible muy superior, ¿verdad? Estamos hablando que de esos 94, tan solo un tercio de los municipios eran no sostenibles, y son municipios que han estado muy vinculados además a la actividad petrolera tradicional que se ha venido desarrollando allí. Entonces eso quiere decir que desde el punto de vista de huella ecológica estamos hablando de territorios con buenas condiciones de vegetación, con buenas condiciones de suministro de agua, con buenas condiciones de suelos agrícolas. Eso es lo que quiere decir sostenibilidad y huella ecológica, y con una población que pudiese atenderse con los suelos locales, con el agua local y con la vegetación local. Y no solamente que la población local, sino que podría recibir un contingente migratorio importante. Frente a un crecimiento de esos 3 millones a 20 años que calculamos sobre la base de lo que es el índice de crecimiento intercensal, lo pusimos alto, a pesar de que ellos están creciendo por debajo del 3, en 3 millones en 20 años podrían convertirse en algo así como unos 6 millones. Nosotros calculamos que aquí podría abrirse el espacio para 1 millón más, 2 millones más de personas, dependiendo de cómo queremos desarrollar la actividad agrícola en el norte llanero. Porque es precisamente esa confrontación entre la posibilidad de tener territorios para la vida humana o territorios para la producción agrícola lo que tenemos que ensayar, o lo que tenemos que poner en claro a la hora de decidir entre la Venezuela petrolera y la otra Venezuela. Porque al final la Venezuela petrolera, que nos da los barriles de petróleo que vendemos en el exterior, es una Venezuela que consume agua, destruye suelo y destruye vegetación. Y si destruimos agua, si consumimos agua, destruimos suelo y acabamos con la vegetación, las capacidades de sustento propias de los territorios para la gente disminuyen. Y eso es lo que hay que resolver de una manera muy clara. Hasta ahora lo hemos podido hacer porque el territorio venezolano estaba en buena medida, exceptuando el norte, que está hiper concentrado con respecto al resto del país. La Venezuela llanera y la Venezuela amazónico continental, surcontinental, está bastante despoblada. Nosotros hicimos una propuesta de desarrollo regional donde contemplábamos una serie de usos, ¿verdad? Y particularmente los usos
que tienen que ver en estos amarillosos y marronáceos con el desarrollo de una agricultura por supuesto sostenible con el ambiente, una agricultura que además aprovechara agricultura que estuviese vinculada a la silvicultura, es decir, aprovechando bosque, aprovechando principios activos que sabemos que muchas especies del bosque tienen, por cuanto en otro estudio que hicimos en el Senan, que estaba dirigido a la formulación del Plan Nacional de Biocomercio, nos conseguimos que en Venezuela y particularmente en los llanos venezolanos, a pesar de esa baja diversidad biológica, habían alrededor de 250 especies vegetales que que en otros países de Latinoamérica se estaban utilizando para la producción de bienes de manera sostenible para el mercado, y que nosotros sencillamente nos estábamos olvidando, porque uno de los grandes problema que estamos heredando de la Venezuela petrolera es la subvalorización de todo lo que no sea petróleo, de todo lo que no sea oro negro y oro amarillo, porque lo único que hemos valorado en esta Venezuela petrolera es el aluminio, el hierro y el oro, pero todo lo que no sea parte de la cultura del topo, lo estamos desconsiderando. Y resulta ser que en estos principios activos, como puede ser una de las tantas especies, la sangre de dorado, tenemos realmente unas posibilidades de tener insumos para la farmacopea que se está internacional, que cada vez más se está orientando hacia una farmacopea de tipo biológico, sustituyendo, ¿verdad?, los principios químicos por principios activos que están en las plantas. Se decía exclusivamente de las plantas de la vegetación amazónica, pero sabemos que también en la vegetación llanera lo existe. Pero además, bueno, para la producción de pigmentos no contaminante, pigmento que no tuviese, que pueda ser utilizado para la industria textil. Es decir, hay una serie de derivaciones. Cuando uno habla entonces del espacio rural, ¿verdad?, no está hablando exclusivamente de la producción agrícola, vegetal, animal o pesquera, sino que está hablando también de la posibilidad de aprovechar aguas abajo en un proceso de extracción de especies con valor para la industria farmacéutica, para la industria del alimento o en general para cualquier industria, y tratar de desarrollar mediante encadenamientos de trabajo todo un circuito, que es lo que le está haciendo en buena medida falta a Venezuela. Es decir, otro de los grandes problemas, una de las grandes rémoras que nos está dejando la Venezuela petrolera es el problema del desempleo, y que nosotros no lo podemos resolver ni con misiones, tan solo, ni pensando que todo el mundo va a ser un buhonero. Y los únicos que producen son los que están ahí produciendo en los pozos petroleros. Eso es condenar al país a la miseria, ¿verdad?, si no monetaria, o si no nada más monetaria, también intelectual, creativa, ¿no?, que potencie realmente la fuerza liberadora, porque si algo ha hecho distinto al ser humano del resto de las especies, es su capacidad para crear instrumentos y transformar con esos instrumentos. Que esa transformación haya sido negativa, sobre todo en los últimos 300 años, uno no tiene por qué negarle la capacidad del ser humano como animal creador de instrumentos, animal creador de tecnología, animal creador de todo lo que posteriormente se ha convertido en la agregación de trabajo humano a la naturaleza. Y es allí donde nosotros podemos tratar de hilvanar un camino donde, respetando las limitaciones y las posibilidades de las bases ecológicas, nosotros podamos crear empleo duradero para la gente, que no puede ser el empleo el empleo extractivo, petrolero o minero, no es un empleo duradero, porque una vez que se acaban los yacimientos, se acabó el empleo. Y las ciudades fantasmas, mineras, que la historia económica
nos refiere y que la historia cinematográfica, la historia literaria nos presenta, ¿verdad? Y constantemente nos recuerda, es una historia que pudiésemos evitar si pensamos en bases materiales renovables, ¿verdad? Basado en el uso, en el aprovechamiento de fuentes renovables para el ser humano, que van a tener, por lo tanto, ciudades que permanecen durante toda la vida. Es decir, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, el caso de grandes ciudades, las grandes ciudades, cómo han mantenido su base agrícola. Es decir, cuando uno va a grandes ciudades, como puede ser Constantinopla, uno puede comer lo que los alrededores de Constantinopla producen. No acabaron, ¿verdad?, con la agricultura. Entonces nosotros, esa es una ciudad que ha permanecido milenios y seguirá permaneciendo. No sé si ese puede ser el caso de Ciudad Piar. Ciudad Piar, que fue creada para explotar, bajo la idea de explotar el hierro. Una vez que se acaba el hierro, se acaba Ciudad Piar. O para decir de cualquier ciudad minera que tengamos, si es Ciudad Guayana, nosotros no le damos un impulso distinto, se acabará también. Entonces allí nosotros tenemos que pensar que la sostenibilidad de las cosas tiene que ver con la posibilidad de aprovechamiento duradero, permanente, de lo que significan las bases materiales de sustento de los seres humanos. Y es allí donde esa Venezuela distinta tiene que emerger frente a la Venezuela petrolera, que nos está dando cosas que no son duraderas. El proceso de expansión, las ciudades que tenemos, en muchos casos basadas en la extracción de recursos provenientes de fuentes lejanas, son ciudades que tenderán al colapso una vez que uno no pueda seguir extrayendo esas fuentes de recursos o cambiamos nuestra mentalidad. Lo importante es saber que los estudios están, las directrices están, la Constitución está. Recordemos que además el artículo 300, yo hablo mucho del 128, pero el artículo 305 de la Constitución nos dice que debemos desarrollar una economía sostenible. El artículo 310 de la Constitución nos dice que tenemos que diversificar nuestra economía de manera sostenible a través del turismo. Y así se van abriendo las opciones para fuentes de generadoras de empleo menos intensivas, porque hay que resolver la papeleta de que mientras más intensivo en capital, en dinero y en energía son las actividades económicas, menos posibilidades de generación de empleo tengo. Siempre va a ser más excluyente en cuanto a generación de empleo. Las orientaciones están, los estudios están, el SENAM pone a disposición los estudios que he venido haciendo, el Plan Nacional de Biocomercio, el eje Norte Llanero, el eje Orinoco-Apure, y todos los estudios, y además el SENAM, en general, la Academia Venezolana ha estado preocupada por buscar esas muestras de cómo un nuevo tipo de desarrollo puede darse. Ahí están los estudios. Lo más importante a reconocer que es un problema político en este momento el que debemos enfrentar. Y tiene que ver con la relación entre el poder de la gente y el poder de los gobiernos. Y nosotros tenemos que propiciar, por las distintas vías, siempre democráticas por supuesto, el empoderamiento de las comunidades. Cómo nosotros fortalecemos el poder local, que no se fortalece a través de organizaciones paragubernamentales, ¿verdad?, dirigidas desde el poder central. El poder local, fundamentado en la participación ciudadana, se convierte, si se quiere, en el elemento central de una estrategia y tiene que ver más que con cualquier definición política tradicional de cualquier tipo, marxista, capitalista, en una visión más basada en algunos grandes pensadores que han estado como un poco marginados de las grandes esferas de poder, como puede ser Rousseau por un lado, y el contrato social, donde Rousseau nos dice, nosotros somos gente en tanto que individuos, en la medida en que compartimos con el resto de nuestras comunidades. Es la comunidad la que me realiza a mí como individuo, y es ahí donde se establece el contrato social rousseauiano.
más allá del Leviatán de Hobbes, ¿verdad?, que es el padre, si se quiere, de toda la visión del Estado vertical y fuerte, antes que Marx, ¿verdad?, o cualquier intento. Recordemos que Marx trató de ser un moderno y Hobbes fue el que inventó 200 años antes que Marx lo que se llama la moderna visión política a través de Leviatán y la necesidad del poder central fortalecido para controlar a la gente. Frente a eso, Rousseau nos decía, no, el problema es hay que resolverlo desde lo local, desde las comunidades, y son las comunidades antes que el poder central. Y son las comunidades, y el poder central tendría que ser expresión de lo que las diferentes comunidades sean. Entonces, es esa visión de abajo hacia arriba, una visión de abajo hacia arriba que el movimiento ecológico, el movimiento ambientalista, los movimientos alternativos han tratado de alguna manera de llevar adelante con estrategias de acción, pensar globalmente, actuar localmente, tratando de articularnos como redes que puedan responder localmente a acciones de conjunto y que le va a dar la diversidad que la biología establece. Pero también pensadores como Bookchin que hablaba sobre la necesidad de pensarnos ecológicamente con un sistema político de confederaciones, ¿verdad?, confederados, y que acabara de una manera bastante radical. Hay que recordar que además Bookchin es pensador anarquista, muy reconocido, que acabara con el Estado central, ¿no? Pero a lo mejor